Saludando, quedándonos con el último saludo del doctor Martino a Valentina en Sicilia. Gracias, Valentina, por acompañarnos. Nos honra tu presencia y la charla de la mañana. Vamos a comenzar entonces la segunda etapa de la primera jornada, que esta mañana no lo dijimos, pero me pareció muy interesante el título con el que nos convoca el doctor Martino, este quinto Congreso Interactivo de Justicia Electrónica 2020, tiene por título Humano, Máquinas y Derechos, después de la pandemia. Me parece que un título fuerte, disruptivo, que nos ayuda a pensar, y comenzamos, más allá de que nos dio la instrucción durante todo el fin de semana el doctor Martino, de que no teníamos que hacer las presentaciones, ya como el doctor Iriarte hizo una mínima presentación, lo voy a hacer muy breve para que cada uno de los participantes estén en contexto. Participantes que debo decir de todas las provincias de Argentina, de casi todos los países latinoamericanos, y también de España, Italia, de Israel. Así que, antes que nada, agradecer al equipo del Centro de Capacitación Manuela Sáenz de Mendoza, porque hoy es feriado, y tanto Diana como Juan como Andrea están trabajando y le han puesto un esfuerzo en el último mes colaborando con la organización y fundamentalmente con quien lo lidera, que es el doctor Martino. Así que bueno, sin más, comenzamos, vamos a presentar. Buenas tardes, Viviana, la doctora Luz Viviana Clara, es doctora en Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca y es vicepresidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática. Es docente de grado y posgrado de varias instituciones y también investigadoras, y su ponencia de hoy es Mecanismos para la Justicia del siglo XXI. Nuevamente, muchas gracias, Luz, por acompañarla. La clase es tuya. Bueno, muchas gracias a todos, en especial, bueno, al doctor Mario Adaro, que está haciendo esta presentación, y al doctor Antonio Martino, con quien ya he compartido este congreso en años anteriores, y lo felicito porque cada vez va creciendo más el número de participantes y en importancia. Voy a ver si puedo compartir mi presentación. Aquí está, compartir. Bien. La titulé Mecanismos para la Justicia del siglo XXI. Ahí estamos. ¿Por qué? Bueno, como bien nos dicen las Naciones Unidas en su Agenda 2030, es fundamental avanzar en la justicia, afianzar la justicia y sembrar la cultura de paz para todas las naciones. Este año, con motivo de la pandemia, como ya se dijo en las charlas de la mañana, hemos visto un sinnúmero de casos que tuvieron que esperar para ser resueltos, porque, bueno, en muchos casos, si bien existía el expediente electrónico, no estaban dadas las condiciones en su totalidad para hacer frente a todos los casos que requerían una atención. Es fundamental para nosotros garantizar el acceso a la justicia en cualquier tipo de situación en la que nos encontremos, porque el derecho de acceso a la justicia, considero, es el principal derecho que hace posible el ejercicio de todos los demás. Nosotros tenemos un catálogo de derechos en nuestra Constitución y en casi todas las constituciones en estos momentos, pero esos derechos, para poder ser ejercidos, requieren que podamos acceder al servicio de justicia. Es por ello que considero que la justicia del siglo XXI se asienta sobre tres pilares fundamentales, tres patas a las cuales tenemos que considerar en este nuevo paradigma que implica la justicia en el siglo XXI, los cambios y el diseño de esta modificación que nos incumbe a todos. ¿Cuáles son esos tres pilares? Uno es en el Poder Judicial, el proceso electrónico propiamente dicho. La otra es la abogacía digital, la que nos incumbe a todos como abogados, donde tenemos que perfeccionarnos y adaptarnos y modificar nuestra forma de trabajar. Y la última son los mecanismos extrajudiciales de resolver conflictos. Ya conocemos los ADR desde hace muchos años, y ahora también tenemos los mecanismos en línea de resolución de conflictos, los ODR. Estas tres deben estar equilibrados y funcionando adecuadamente
para que el servicio de justicia del siglo XXI pueda avanzar en la medida de las necesidades de los ciberciudadanos. Cuando hablamos del Poder Judicial, hablamos del expediente electrónico. Bueno, aquí en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos el expediente electrónico ya desde hace muchos años, pero ¿qué pasó? Que si bien los abogados nos ayornamos, tenemos nuestro token de firma digital, podemos enviar los escritos, para ello hemos hecho cursos durante todo este tiempo, no se pudo en su totalidad hacer frente a el avance de los expedientes porque el sistema de las notificaciones sufrió muchos inconvenientes, digamos así, porque bueno, todavía hay que hacer las notificaciones de demanda y demás en formato papel, tiene que ir el oficial de justicia a llevar estas notificaciones, y entonces esto requirió una reforma y también considerar que algunas notificaciones se pueden hacer por carta documento, notificaciones ad hoc, pero lo importante de todo esto es que avance el expediente electrónico, que las notificaciones puedan hacerse en todos los casos en forma electrónica, constituyendo todas las personas un domicilio electrónico, así como tenemos un domicilio legal o un domicilio fiscal, para facilitar las tramitaciones y que todos estemos ayornados desde el lado de los abogados y desde el lado del tribunal para poder brindar el mejor servicio a los justiciables. En este sentido, también se han hecho avances en materia de inteligencia artificial, como conocemos en el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, existe el sistema Prometea, que es un sistema que ayuda y complementa al funcionario para la toma de decisiones y para las resoluciones que son en general repetitivas y que no requieren de tanta actividad por parte del funcionario. Entonces, bueno, este sistema lo que hace es buscar casos similares y preparar esa resolución a través de un comando de voz. El funcionario le indica qué es lo que quiere realizar y allí entonces el sistema busca casos similares, doctrina, jurisprudencia y envía una resolución que el funcionario lo que tiene que hacer es leerla y si está de acuerdo, firmarla, y si quiere la puede imprimir, y si el expediente es totalmente electrónico no es necesario. Entonces vemos cómo hemos avanzado desde el lado de los tribunales en la instrumentación, tanto de este expediente electrónico como de la implementación también de algunos sistemas que incluyen inteligencia artificial, siendo un complemento y no un reemplazo de la persona. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque en general se teme que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar, y consideramos que esto no debe ser así, sino que siempre debe ser el hombre el que maneje la inteligencia artificial, el que la esté controlando, para que todo salga como tiene que ser y no haya ningún tipo de sesgos cognitivos que puedan provocar algún tipo de discriminación, sobre todo cuando de resoluciones judiciales se trate. Por otro lado, tenemos que ver el segundo pilar, que es el de la abogacía digital, lo que nos incumbe a nosotros como abogados, abogados del siglo XXI, que debemos estar totalmente ayornados sobre bueno, las materias del derecho y las nuevas tecnologías, como es el derecho informático, las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición para poder avanzar de manera rápida en las tramitaciones y darle respuesta a nuestros clientes. El despacho jurídico, el estudio jurídico del siglo XXI es muy distinto del que conocimos en el siglo pasado, en el siglo XX, y en el cual muchos de nosotros empezamos, ¿no? Como en mi caso. Pero la existencia de software especializado que agiliza las tareas, que nos ayuda en la gestión de los expedientes, en el control de los horarios, de las tareas de quienes trabajan con nosotros, para optimizar estos tiempos, también nos ayuda en la búsqueda de información, que hoy es innumerable la información que tenemos y no damos abasto con tanta, pero sí podemos utilizar sistemas que nos ayuden a seleccionar doctrina y jurisprudencia que se adapte al caso particular que tenemos entre manos.
Todo esto a través de distintos software especializados. Y también ha cambiado la comunicación con nuestros clientes. Hoy podemos comunicarnos por WhatsApp, por correo electrónico, ya lo venimos haciendo hace mucho tiempo, a través de las redes sociales y también por medio de chatbot. Los que tenemos algún sitio en internet podemos tener un canal de chatbot que responda algunas sencillas preguntas para que la persona pueda ser orientada si es con nosotros, con quien tiene que consultar o tal vez dirigirse a otro abogado por otra especialidad que pueda atender mejor su caso. Todo esto nos lleva a, digamos, una reestructuración de nuestros despachos para incluir estos elementos. Y bueno, tenemos que hacer un programa de rediseño de nuestras actividades. ¿Cuál es el mejor momento para realizar las modificaciones que un estudio jurídico requiere? Es hacerlas cuando tenemos esos tiempos muertos durante la feria judicial de verano o de invierno, para poder incorporar el software, para poder hacer entender a quienes trabajan con nosotros que no vamos a reemplazarlos, sino que vamos a brindarles nuevas herramientas para que ellos también puedan trabajar más, más a gusto, con mayor facilidad y también optimizando sus trabajos. Esto es importante que nuestros colaboradores lo entiendan para que, porque siempre, como se decía esta mañana, decía el doctor que hablaba desde Dominicana, hay una resistencia en los abogados a incorporar a veces la tecnología. Y conocemos muchos casos de abogados que decidieron jubilarse si ya le daban los años para no tener que incorporar la tecnología. Esto realmente es una lástima porque cuando uno tiene todo ese caudal de conocimiento, simplemente por no conocer una herramienta, dejar una profesión no debería ser. Y tenemos que trabajar para incorporar y para incluir a todos. Entonces es importante también desde los titulares de los estudios jurídicos hacer comprender esto a quienes trabajan con nosotros y trabajar mancomunadamente para la mayor eficiencia en nuestras tareas que va a ser siempre en beneficio de nuestros clientes. Y qué mejor que los propios clientes estén contentos y agradecidos con nuestro servicio que ha sido ágil y nos recomienden. Es la mejor carta de presentación que como abogados tenemos. Entonces, pensemos en cómo vamos a rediseñar nuestra práctica para poder hacerla de la mejor manera adaptada a las herramientas digitales. Y la tercera pata de este trípode que sostiene la justicia del siglo XXI son los mecanismos de resolución de conflictos, en este caso electrónicos. Vemos que durante la pandemia casi todas las actividades que tuvimos que hacer migraron a la web. Lo que no se podía hacer online prácticamente no se hacía, y así fue durante bastantes meses, no solo en Argentina, sino alrededor del mundo. Entonces tenemos que pensar que esas actividades que se hacen online también generan conflictos online, y tenemos que dar la posibilidad de resolverlos. Los mecanismos para resolver los conflictos extrajudiciales los conocemos desde hace mucho tiempo, desde que, bueno, en los años 70 comenzaron los métodos ADR, pero ahora en su nueva versión, de la mano sobre todo de Ethan Cash en Estados Unidos en los años 90, aparecen estos métodos electrónicos, que los más conocidos son la negociación, la mediación y el arbitraje electrónicos. La negociación, aquella que podemos hacer a través de algunos sitios de internet que tienen prevista esta posibilidad, sobre todo para problemas económicos, de resolverla online rápidamente, directamente en las partes, entre ellas, sin necesidad de un tercero. La mediación, que es justamente requiere de un tercero neutral que intervenga, porque ya las partes han perdido su capacidad de diálogo o lo tienen totalmente roto, y entonces se necesita que un tercero se medie entre ellas para recomponer la situación y puedan llegar a un acuerdo. Y esto, si lo podemos hacer online, realmente va a ser muy beneficioso, porque hay casos, sobre todo de comercio electrónico o problemas que surgen en las redes, que si no se hace mediante un método ODR, directamente no se podría hacer,
por problemas de jurisdicción, por los altos costos, por que una persona se encuentra en un país y otra en otra, por las barreras idiomáticas y culturales que ponen trabas a la resolución de conflictos y situaciones que tenemos que comprender que van a ser a la justicia del siglo XXI, donde todos estamos interconectados en un mundo totalmente globalizado. Y finalmente el arbitraje electrónico, que el arbitraje lo conocemos desde tiempos inmemoriales, se ha venido utilizando sobre todo las empresas de comercio internacional para mantener resguardada la confidencialidad de sus casos, cosa que no ocurre en el proceso, donde son públicas, los expedientes son públicos. Entonces, en el arbitraje también es un tercero neutral o un tribunal arbitral el que va, mediante este sistema, a resolver el conflicto que tienen esas partes. Pero aquí la diferencia con la mediación, que el mediador no impone una resolución y el árbitro sí impone una decisión en su laudo que va a zanjar esa diferencia entre las partes y debe ser respetado. La única diferencia entre el proceso y el arbitraje es que los árbitros carecen de imperium, que sí tiene el juez, para hacer cumplir esa decisión. Por lo tanto, en un arbitraje electrónico deberemos todavía acudir al juez natural para ejecutar ese laudo. En el caso de la mediación electrónica, esta puede ser voluntaria o prejudicial. Voluntaria, simplemente las partes eligen en un contrato una cláusula que puede ser med-arb, mediación, y si esta no funciona o no se llega a un acuerdo, ir al arbitraje, o prejudicial, como la conocemos en nuestro país, la mediación prejudicial obligatoria, o también intrajudicial, que es aquella que el juez es el que deriva las causas cuando se puede o ve que se puede llegar a un acuerdo en la causa que tiene entre manos. La mediación electrónica es fundamental, considero, para la justicia del siglo XXI, porque son las propias partes las que se adueñan de su proceso, de su procedimiento, mejor dicho, porque el proceso es siempre judicial, se adueñan de su procedimiento y deciden ir a la mediación para ser ellas las que resuelvan. Es aquí donde radica el poder que vuelve a las partes para resolver su conflicto, a través de las herramientas que el mediador le va a facilitar. Digamos que en cuanto a la forma, la mediación electrónica se basa en la buena conexión a Internet. Es fundamental que tengamos una buena conexión a Internet, que no nos interrumpa para poder llegar al fin del procedimiento de manera adecuada, y sepamos usar las herramientas informáticas que tenemos a disposición como mediadores para llevar a buen puerto a nuestros justiciables. Por otro lado, el fondo y los principios, si bien permanecen en la mediación electrónica, hay principios del debido proceso que deben ser respetados, más allá de que la forma sea electrónica o en papel. Esto no debe cambiar, pero sí aparecen nuevos principios, como el de accesibilidad, la posibilidad de que podamos acceder 7×24 a nuestro procedimiento. Es una facilidad que nos da también de acceder desde cualquier lugar y en cualquier horario, simplificando. La mediación es un proceso flexible, y aquí en la mediación electrónica esto se potencia aún mucho más. El principio de disponibilidad, es decir, siempre que las partes así lo quieran, el mediador puede estar disponible en este canal electrónico para resolver sus problemas. La interoperabilidad, es decir, que podamos interoperar con otros sistemas. Las técnicas que utiliza el mediador se pueden también llevar a la práctica electrónica. El mediador va a estar viendo mediante la cámara, como nos estamos viendo nosotros aquí, a las partes, y entonces va a poder ver su gestualidad, digamos, su actitud, si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que se está planteando, si se sienten cómodas o no. Todo esto lo puede ver el mediador a través de la cámara. Y hay un sinnúmero de técnicas que todos los mediadores utilizan, pero que en la mediación electrónica también se pueden llevar a la práctica. No voy a mencionarlas a todas porque sería para un curso entero, pero sí tenerlas en cuenta y saber que se pueden utilizar. Es muy importante no hacer unas sesiones demasiado largas,
ni cansar a las partes. Las sesiones de mediación online tienen que ser de 40 minutos, 1 hora como máximo, porque caso contrario las partes podrían cansarse y justamente por esa situación resolver, no llegar a un acuerdo o llegar a un acuerdo en perjuicio todavía de sus intereses. Tengamos en cuenta que los acuerdos que se hacen en mediación luego podemos homologarlos ante el juez y entonces es importante que cumplan con todos los requisitos, como decía antes, del debido proceso. Y otro tema fundamental es justamente los temas que llevan a la mediación electrónica, temas todos relacionados con el derecho informático, aunque no exclusivos, porque sabemos que por mediación electrónica se pueden resolver muchos casos que podrían ser casos que no tienen ninguna vinculación con la tecnología, pero que dadas las facilidades de la mediación electrónica, y de hecho lo estamos haciendo así en la provincia de Buenos Aires, también se resuelven por este método. Los relacionados con el derecho informático son específicamente aquellos que surgen del comercio electrónico, aquellos que surgen de problemas en las redes, de cuestiones con el teletrabajo, de los que están vinculados a problemas de bases de datos o protección de datos, y muchos más que se van a ir sumando en la medida en que se sigan y se avance en la utilización de elementos IoT, de Internet de las Cosas, donde todavía tenemos mucho por determinar en cuanto a las responsabilidades de quienes los manejan o de los propios elementos. Aquí hay interrogantes que resolver y que tener en consideración. Entonces vemos que los casos se van a seguir sumando porque cada vez más, ni hablar, como se decía hoy, de los delitos informáticos, donde cada vez más se hacen por Internet. Entonces tenemos que estar preparados con las herramientas y al día para asesorar adecuadamente a nuestros clientes, tanto como abogados, como mediadores, como funcionarios del Poder Judicial. Saber hasta lo último que podamos de la tecnología, capacitarnos permanentemente todos los operadores jurídicos. Esta es una carrera que yo cuando les digo a mis alumnos en la facultad no termina nunca, siempre tenemos que seguir capacitándonos y siempre van a haber cosas nuevas que nos puedan hacer mejores abogados, ¿no? Aquí se cumple esta máxima de que el que no estudia es cada vez menos abogado, es así, ¿no? Imaginar la próxima práctica, ya sea en donde nos encontremos como funcionarios, como abogados, que estamos en nuestros despachos, o como mediadores, imaginemos esta próxima práctica, diseñemos los cambios que son requeridos en las distintas áreas a conciencia, de la mejor manera, con un diseño que nos pueda llevar a reformular, a ayornarnos, a reconvertirnos, porque nada va a volver a ser igual después que termine la pandemia. Todavía no ha terminado, no sabemos cuándo va a terminar, pero sí sabemos que muchas de las cosas que están instaladas llegaron para quedarse y mucha de la presencialidad que teníamos no la vamos a recuperar. Los sistemas hoy son disruptivos. Esto quiere decir que cortan con todo lo que ya conocíamos anteriormente para instalar lo nuevo. Y esto nuevo generalmente es mucho más eficiente, mucho más económico, y por eso las personas se vuelcan rápidamente hacia estos sistemas disruptivos buscando un cambio para mejorar. Cito acá una frase del filósofo John O'Donnell que dice: cualquier cosa puede ocurrir minuto a minuto. Nuestra confianza en el futuro ha perdido su inocencia. Política, religión, economía, instituciones, comunidad se han vuelto abruptamente inseguras. Y esto nos ocurrió, creo que a todos, durante la pandemia, que vimos cómo todo cambiaba de la noche a la mañana y, bueno, esto nos impulsa ahora, porque la pandemia reveló enormes desafíos, enormes, en la construcción de la cultura de paz, lo que decíamos al inicio, ¿no? Digamos, el artículo número 16 de esta agenda de las Naciones Unidas, construir la cultura de paz. Construir nuevos liderazgos, porque vemos que los liderazgos que teníamos se están cayendo. Con solo mirar las calles del mundo, vemos la cantidad de manifestaciones que hay en todos los sectores, en distintos países. Y la creación de talentos multidisciplinarios, buscar la mejora dentro de la mejora.
seguir siempre, Kaizen, dicen los japoneses, ¿no? La mejora dentro de la mejora, optimizar los procesos, talentos multidisciplinarios. Es imposible trabajar si no lo hacemos desde la interdisciplina, sobre todo en el derecho y la informática. Por eso estoy en la federación desde hace ya muchos años. Creo que esto nos incumbe a todos. Cierro aquí para no ir más allá de los tiempos que tengo otorgados y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Javier Bayón Sarmiento, específicamente, entiendo yo, referido al desarrollo de expediente electrónico en provincia de Buenos Aires, que usted mencionó, si es Sí. en todos los fueros y materias. Entiendo que es Augusta, ¿no? Sí, a ver, Augusta es en materia civil y comercial, sí, existe también en materia penal el SIM. Sí, en toda la provincia de Buenos Aires se está utilizando el expediente electrónico, se migró de la firma electrónica a la firma digital, tenemos un token que nos permite firmar digitalmente, y bueno, se ha avanzado muchísimo en este último tiempo en el expediente electrónico, sí. Sí, la tendencia es en todos los fueros. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo por mi lado, doctora, ¿considera usted la posibilidad de, en esta confluencia de tecnología y proceso, de que los ciudadanos puedan en algún determinado tipo de causas, sobre todo pequeñas causas, tener un acceso directo sin asistencia jurídica? Bueno, eso sería un poco el modelo inglés, ¿no? De Richard Susskind, que justamente él propone ya desde el año 2015 que para las pequeñas causas, dice él, en Inglaterra, de menos de 25.000 libras, para nosotros es un montón. No, 100.000 libras son. 100.000 bueno, libras. peor, peor, para nosotros es mucho. Entonces, sí, podría ser una opción que desde las mismas páginas, desde los portales, desde el Poder Judicial, se pudieran contestar algunas preguntas para ubicar a las partes que a veces están muy confundidas con respecto a sus derechos. La persona que quiere iniciar un juicio cree que lo va a ganar porque está convencida de eso, pero a veces no ve todo el panorama. Entonces, que le dieran una orientación sobre su caso, sin prejuzgar, obviamente, pero sí si le conviene ir a mediación o a una negociación, a un arbitraje o directamente al proceso, pero considero que sí es importante sacar de la mano de los jueces aquellos casos de muy poca cuantía que lo podrían resolver en otra instancia y que los jueces se dedicaran a estudiar aquellas causas que sí están con complicaciones o que requieren mayor esfuerzo del magistrado, y dejar entonces las otras en métodos alternativos que podrían resolverlas con mucha facilidad. Sí. Bueno, empezaron las preguntas, así que todavía tenemos un tiempo. Bueno. Anaí Sandiano nos pregunta la necesidad de adecuar los códigos procesales, entiendo yo, en qué tipo de adaptación del código a la tecnología, ¿no? De los códigos procesales. Sí, nuestro código en la provincia de Buenos Aires ya hace 1 año y medio que está en un proyecto de reforma, todavía no lo logramos, para justamente hacer todas las modificaciones que requiere el expediente electrónico, las notificaciones electrónicas y demás. Entonces, no solo hay que modificar los códigos, también pienso, los códigos de procedimiento, sino que pienso que también el Código Civil, en su artículo 288, cuando nos dice que los documentos electrónicos para ser válidos solamente pueden ser firmados por firma digital, nos está creando una limitación a futuro. La normativa de UNCITRAL nos dice que las normas deben ser abiertas y no apegarse a una determinada tecnología. Y acá nos estamos apegando, y nosotros ya vemos que además de la firma digital, están por allí otros sistemas como el de blockchain y otros que pueden aparecer en el futuro, que se verían limitados por este artículo. Que si bien hoy es perfecto, mirando un poquito hacia la disruptividad que nos circunda, podría llegar a necesitar una reforma. Entonces, es un pensamiento de que nuestras leyes constantemente se van a tener que ir reformulando. O somos más abiertos en lo que... Claramente, muchas gracias. Pregunta internacional de Valentina, nos dice si los consumidores, por ejemplo, no se arriesgan a ver que sus derechos
se ponen en juego en las relaciones B2C con mediación, que tiene como objeto proteger intereses y no derechos? Bueno, a ver, todo depende. En materia de consumidor, en la Unión Europea nos han llevado una ventaja muy importante porque ellos tienen la plataforma desde el año 2016 de resolución electrónica de conflictos, la plataforma RAL. Nosotros necesitaríamos una plataforma aquí en Latinoamérica, si nos ponemos de acuerdo todos los países latinoamericanos, para resolver fácilmente los conflictos entre consumidores y empresas. En muchos casos puede ser, lo que dice Valentina, cuando el sistema viene de la mano, viene ofrecido por la empresa. Si la empresa es la que me ofrece el sistema, puede ser que el algoritmo esté sesgado a favor de la empresa para llegar a una negociación, o si es un mediador virtual, esté sesgado para llegar a un beneficio a la empresa. Eso también debería ser auditado. Siempre que utilizamos algún mecanismo que incluye inteligencia artificial, debe ser auditado permanentemente, que no existan cajas negras, que nos hagan sospechar de que algo puede estar mal o favorecer a alguien. Así que gracias, Valentina, por tu pregunta. Perfecto, muchas gracias. También recordar la experiencia de la web brasilera del consumidor, que si bien no es resolución directa administrativa, pero sí acerca las partes en el conflicto, recomiendo que la vean porque es muy interesante. Doctor, acá tenemos otra pregunta de Verónica Guzmán, esa sería la última. Si considera viable que en el mediano y largo plazo las personas humanas y jurídicas posean domicilio electrónico, donde se pueda notificar durante la etapa inicial del proceso, la demanda. En esto, antes de que responda, les quiero contar y les podemos compartir que en Mendoza ya por acordada constituimos la categoría procesal de domicilio real digital para grandes litigantes que en forma voluntaria y bajo declaración jurada durante COVID declararon, tenemos más de 40 instituciones públicas del seguro, ART, financieras, bancarias y telefónicas que ya han constituido, ya tenemos esa categoría construida flexiblemente a través de acordada. Gracias, doctor. Sí, bueno, gracias Mario por la acotación, que aquí en Provincia de Buenos Aires también se instó a las compañías de seguros, a los organismos, a que constituyan su domicilio electrónico, porque también no se podía notificar, las compañías de seguro estaban cerradas y no había un domicilio, y ahora sí se puede notificar a los domicilios electrónicos. Esto si fuera para las personas humanas, en el DNI tendríamos que tener un domicilio electrónico ya y que pudiera ser entonces un lugar donde se nos notifique, ¿no? Y también, bueno, ¿qué va a pasar con esas, digamos, con esas inteligencias artificiales, esos robots que constituyen una personalidad electrónica? ¿Aparecerá un nuevo tipo de persona, así como existe la persona física, la persona jurídica, persona electrónica? Son interrogantes, ¿no? Está en discusión también la responsabilidad civil, ¿no? Bueno, los grandes Totalmente. desafíos que nos pudiste plantear, Luz, durante toda tu exposición. La verdad que ha sido muy interesante, marcó un rumbo de los pilares y ejes hacia donde hay que dar los debates, así que muy agradecida de tu participación y vamos a continuar ahora con la sauso virtual a la distancia para que lo notes. Vamos a pasar ahora a la segunda expositora, la doctora Romina Florencia Cabrera. Romina es abogada, está doctorando en la Universidad Nacional de La Plata y es directora internacional de seguridad informática de ASCACEP. Yo la suelo ver en muchos de los congresos, entre ellos alguno que hizo por ahí Alberto Lichevesky de ODR de Latinoamérica. Así que bueno, un gusto tenerte en el Congreso, Romina, el auditorio es todo tuyo. No, por favor, para mí es un gusto y es un honor compartir algunas ideas y aprender entre todos, porque la verdad son unos verdaderos maestros. Perdón que tengo mi primer error de presentador, el tema de la ponencia es discriminación en el proceso y algoritmo. Perdón, Romina, ya está, ahora sí.
no hay ningún problema. Yo solo soy un aprendiz y estamos compartiendo algunas ideas para aportar al bien común, que es el objetivo de los congresos, ¿no? Gracias al doctor Martino siempre que valora nuestro trabajo y bueno, sí, creo que ya todos nos conocemos bastante. Yo estoy esperando mi defensa de tesis en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, también soy profesora invitada oficial de la Universidad de Salamanca, pero no importa. Lo principal es lo que voy a compartir aquí. A ver si me deja compartir la pantalla. Digamos, creo que hay un problemita, como yo dije, porque tengo la internet un poquito lenta. Espero que pueda dejarme compartir la presentación, si no voy a disertar. Por ahora, Romina, se está viendo tu escritorio, digamos. Estás justo arriba del documento. No pueden ver la... Sí, estamos viendo tu pantalla, tu pantalla y está sobre el documento de discriminación en el proceso, pero no está ejecutado sobre PowerPoint. Porque se ve que tengo algunos problemitas de conectividad, pero no hay ningún problema. Dice que está en pausa la función, pero bueno, no hay ningún problema. Yo voy a disertar, creo que va a ser más interesante. Sepan disculpar el tema de la técnica, pero tenía la conectividad con problemas, por eso lo advertí antes. Muchísimas gracias. Bueno, lo principal es lo que voy a exponer y después quedo sujeta a preguntas, comentarios y críticas para mejorar, porque, digamos, el crecimiento es constante y uno todos los días aprende algo. Mi presentación es un poquito siguiendo mi línea de investigación, que es procesalista penal y filosófica. Al igual que la película Minority Report de Tom Cruise, no sé si la recuerdan, hay un grupo de fuerzas especiales que utiliza habilidades cognitivas, ya me pongo en una postura un poco metafísica, que serían psíquicas, para predecir conductas, digamos, o posibles delitos o perfiles criminales. También pueden recordar el personaje del maestro Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, donde a través de su método deductivo podía predecir también ciertos perfiles o ciertas prevenciones de actos delictivos. Pero lo principal es lo que se puede lograr con la inteligencia artificial incorporando algoritmos de predicción de conductas. Pero ¿qué sucede cuando esos algoritmos vulneran garantías fundamentales? Derechos adquiridos por las constituciones, por las leyes fundamentales, por las leyes del debido proceso y toda nuestra tradición republicana y democrática. Es muy interesante lo que puede suceder, por ejemplo, con el nuevo COMPAS, el algoritmo que aconseja a los jueces sobre el veredicto final, que, digamos, realiza una serie de cálculos que definen cuál probable es que un reo reincida en un delito basándose en su historial. Dependiendo del resultado, son los años de sentencia que un juez cree pretende imponer todo bajo el consejo de una máquina, digamos, ¿no? ¿Será una manera de determinar con la subjetividad, determinar con la corrupción y la manipulación de los jueces? O sea que la inteligencia artificial podría reducir la corrupción. Este algoritmo ha sido desarrollado por la compañía Northpoint y funciona con base en una encuesta aplicada a los mismos reos y a calificaciones en diversos apartados, como riesgo de reincidir o riesgo de reincidir con violencia, y COMPAS te evalúa del 1 al 10. Pero también muchos han cuestionado este criterio porque dice que puede crear, utilizando la palabra prejuicios en vez de sesgo, en vez de su raza o su edad, porque, por ejemplo, cuestiona en qué barrio viven, si son personas de bajos recursos, o sea, está discriminando a los sectores altamente vulnerables, ¿no? En especial en Estados Unidos, en la raza de color. O sea, los enemigos de este algoritmo aseguran que COMPAS impide que cada reo tenga una revisión individual de su caso para analizarlo de manera justa y humana,
porque un algoritmo es un proceso matemático y jamás podría tener un pensamiento reflexivo y los sentimientos de un ser humano para dictaminar una pena. Por ejemplo, en cuestiones de arrepentimiento, aplicando la justicia restaurativa, ¿no? Entre la conciliación de víctima y victimario y la participación de la comunidad, ¿no? Para que realmente haya una superación del delito y realmente se contribuya a la cultura de la paz, ¿no? Porque las matemáticas son incapaces de predecir hasta qué punto un reo ha aprendido la lección tras las rejas. El riesgo de soltar o retener a un sujeto podría ser muy grande basándose únicamente en la frialdad de las estadísticas, porque las máquinas y la inteligencia artificial, aunque es muy fiable, tiene algún error y podría, digamos, privar a una persona de su libertad un tiempo mayor del que realmente se merece por el delito que ha cometido. Y uno de los casos más sonados acerca de la funcionalidad del algoritmo Compass es el de, que todos conocen, Eric Loomis, un sujeto que en el 2013 participó en un tiroteo en la ciudad de Chicago y conducía una camioneta donde se escaparon los que abrieron fuego, y Compass lo evaluó y le impuso 6 años de cárcel, porque definió a Loomis Compass como un individuo de alto riesgo para la comunidad, y el acusado decidió apelar la decisión debido a que consideraba que el sistema le había puesto un castigo muy excesivo. Y los hombres pueden o no, según la razón, evitar que se vulneren derechos fundamentales para lograr una justicia real, estructural, basados en los derechos humanos, en la dignidad y valor de la persona humana, que así lo establecen los tratados de Viena, y también nuestra Constitución Nacional, que los incorpora a través del artículo 75, inciso 22. ¿Qué sucede con la pandemia y la pospandemia, donde el maestro Martino nos ha invitado a participar y a reflexionar? La pandemia nos ha invadido de una manera sorpresiva, como han dicho los brillantes expositores, y realmente hemos sufrido bastante, también por las personas que tenemos lejos, porque hemos tenido una incertidumbre para vivir, pero también han pasado cosas muy positivas. Se ha impulsado el comercio electrónico como nunca. Creo que en Colombia en 6 años, digamos, que se podría haber acelerado el comercio electrónico, ocurrió en unos meses. También se aceleró la justicia digital, como nos encuentra debatiendo respetuosamente y con seriedad en este Congreso. ¿Y qué nos espera para la pospandemia? Más utilización de tecnología. ¿Qué sucede, por ejemplo? Que eso es muy positivo, pero ¿qué sucede con este señor George Floyd, que han asesinado en estas cuarentenas, ¿no?, en Estados Unidos, creando más prejuicios raciales, xenofobia, cosas que realmente no respetamos? ¿Y qué sucede también con las garantías fundamentales, ¿no? El proceso está protegido en el sistema interamericano de los derechos humanos. Cualquier menoscabo o violación del mismo supone el no acatamiento a las normas supranacionales que conforman la comunidad internacional. Y el Estado que vulnere dicha normativa y ha suscrito debidamente los instrumentos internacionales queda sujeto a las sanciones pertinentes de derecho internacional público. No voy a hablar de lo que son garantías procesales, derechos fundamentales, pero porque ya los he dicho, también el artículo 18 de la Constitución Nacional, principio de legalidad, y el principio 19, principio de reserva. También está el Pacto de San José de Costa Rica con sus artículos 8 y 9, pero no voy a detenerme a analizar cada uno, solo voy a comentar brevemente porque va a ser más interesante las reflexiones que podamos lograr entre todos, ¿no? Las garantías judiciales: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. También durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad al derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor, comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. La confesión del inculpado solamente es válida si está hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Y también al principio de legalidad y de retroactividad, el artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica que he nombrado, que nadie puede ser condenado por acciones
u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable, y tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito, y si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Y como siempre, está el principio pro homine, que es preferencia interpretativa, conforme al cual el intérprete ha de preferir entre todas las interpretaciones válidas que estén disponibles para resolver un caso concreto la interpretación que más optimice un derecho fundamental y que se plasmen en el principio de favor libertatis, de protección a las víctimas, siempre a la parte más débil, digamos, ¿no? Como el indubio pro reo, pro operario, pro acciones, digamos, no siempre se tiende a favorecer, ¿no? Los derechos en el proceso del imputado. ¿Y qué sucede también con los algoritmos? Los algoritmos son un gran avance en cuanto a la implementación de las nuevas tecnologías. Obviamente la inteligencia artificial en el proceso judicial va a ser un avance nunca antes visto. Estamos totalmente de acuerdo, pero hay que tener mucho cuidado en cuanto a los sesgos que pueda causar las decisiones automatizadas sin un control por parte de los agentes judiciales, ¿no? Un sistema judicial debe ser inclusivo, legítimo, ético, transparente, eficaz, eficiente y sobre todo de promover los valores y los principios de derechos fundamentales. No podría dejarse al libre azar que, por ejemplo, por causa de un algoritmo, se aumente una condena a una persona que por el solo hecho de ser de una raza diferente o por su condición sexual sea discriminada. Las garantías procesales y el debido proceso y justo deben ser siempre prevalecer ante cualquier implementación tecnológica, por excelente que parezca. El avance tecnológico debe promoverse sin miedo para lograr avances en pos de una sociedad más ordenada y libre, pero sin dejar de lado que ese tesoro tan preciado, el más elevado, la libertad misma, ¿no? Que ha sido tan vulnerada en esta cuarentena, ¿no? Se han violado muchas garantías procesales, solo se logra con las debidas garantías constitucionales, las seguridades jurídicas, y el Estado que vulnere dichas normativas y que ha suscrito debidamente los instrumentos internacionales de derechos humanos, queda sujeto a las sanciones pertinentes dispuestas por los mecanismos del derecho internacional público. Los hombres pueden o no, según la razón, evitar que se vulneren los derechos fundamentales de los procesados y se materialice una justicia real y estructural. Y sobre todo perder el miedo a las nuevas tecnologías, integrarlas no con el sentido apocalíptico, sino buscando la libertad y la paz. Así que espero haber estado a la altura de las circunstancias y quedo a vuestras órdenes para críticas, comentarios, preguntas y lo que pueda surgir. Mis respetos y eternamente agradecida. ¿Se pudo oír bien a pesar de los problemas técnicos? Sí, perfecto, Romina, muy claro, muy contundente la exposición. Les digo que tenemos algunos minutos para quien quiera formular algunas preguntas. Por mi lado te pregunto, hiciste toda la exposición centrada en la posible utilización de inteligencia artificial en justicia. La mayoría de los ejemplos en fueros muy sensibles como en los penales. ¿En dónde sí y en dónde no inicialmente te parece que es de utilidad el uso de la inteligencia artificial y el desarrollo de aplicaciones algorítmicas para la justicia? Muchísimas gracias por tu excelente pregunta. Yo soy procesalista penal, en realidad, no soy procesalista civil, pero tengo una visión general del proceso y siempre le doy las gracias a mi maestro, con todo respeto, el doctor Lorenzo Mateo Bujosa Bader, el director del doctorado de Salamanca, que hemos aprendido tanto sobre el proceso y la inteligencia artificial como de nuestro maestro máximo, el doctor Martino. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial en el fuero penal y en el fuero civil? Hay una diferencia, porque, por ejemplo, hay algunos autores que están discutiendo los principios básicos del proceso, como son la contradicción, la economía procesal, la celeridad, la igualdad y sobre todo la inmediación. En un proceso civil es mucho más fácil, a través de la oralidad, incorporar prueba para su producción y para su valoración, y también para las declaraciones de los testigos. Pero ¿qué sucede en un proceso penal, no? Se complica un poco la situación. ¿Por qué? Porque si yo tengo un imputado que está declarando, puede estar
coaccionado con una pistola, por ejemplo, con algún elemento que no estamos observando, y cómo se comunica con su defensor, digamos, ¿no? Debería haber algún chat encriptado para que yo le pueda dar las directivas para, digamos, que pueda utilizar todos los medios procesales para defenderse, argumentar. Hay que saber argumentar. La inteligencia artificial es maravillosa, de hecho hay muchos programas como Argument también, ¿no? Que pueden, digamos, colaborar con el defensor para preparar la defensa, pero en cuanto el tema de audiencias virtuales, los abogados tienen que estar preparados digitalmente, pero procesalmente también, ¿no? Para poder hacer una adecuada defensa. En los fueros civiles creo que es mucho más fácil y mucho más eficiente y eficaz la incorporación de la inteligencia artificial. De hecho, ha salvado, digamos, la virtualización, digamos, de las audiencias, el normal desenvolvimiento de la justicia en pandemia, porque los espacios físicos están prohibidos por el tema del contagio, el COVID-19. Pero en materia penal, no es que no se puede incorporar, sino que hay que tener mucho cuidado también por el tema de la analogía, porque ¿qué sucede también? O sea, no es que los delitos informáticos cambian, no, los delitos son los mismos, o sea, cambia el medio de comisión, ese tipo penal se tiene que adaptar a ese entorno digital, a esas nuevas demandas sociales, como dice el doctor Martino, y a la técnica legislativa. A ver, el sector TI del juzgado y los operadores jurídicos tienen que trabajar en una cooperación. No pueden estar separados en digamos, compartimientos que no se unen. Tienen que estar en una cooperación, pero la interoperabilidad del sistema, utilizando la teoría sistémica, ¿no? Creo que si se trabaja de manera seria, con respeto a las normas procesales y también con conocimiento serio de lo que es la inteligencia artificial, las cosas pueden ir bien. Es mi opinión, pero me puedo equivocar y te agradezco la pregunta. Fantástico. Tenemos una pregunta más, Romina, le voy avisando al doctor Jutgar que seguimos luego con él. Verónica Guzmán pregunta, ¿cómo crees que puede materializarse el control en los posibles sesgos de los algoritmos? Qué buena pregunta. En realidad, el control se materializa cuando se transparenta, digamos, ¿no? El tema de la incorporación de los algoritmos y también cuando hay una auditoría seria, digamos, como decía la doctora Viviana, para que no haya sorpresas en las cajas negras, digamos, ¿no? Y también cuando quien programa el algoritmo realmente tiene un contenido ético, ¿no? Ahí es importante el ciclo que ofrece el doctor Martino de, digamos, la incorporación de la ética a los sistemas inteligentes, porque no es que hay una nueva ética, la ética es para los seres humanos, y ellos van realmente a cargar esos datos, ¿no? de una valoración, digamos, ¿no? Porque, a ver, si ya se deja los principios y la moral, yo creo que, a ver, me puedo equivocar, pero no se puede separar la moral del derecho, y tampoco también de la informática, o sea, tenemos que convivir, tenemos que respetarnos entre todos, y hay normas, porque la libertad se logra de esa manera, si no es libertinaje, y si no es otra cosa tampoco que está mal también violar las garantías de la libertad, pero eso se logra en una sociedad ordenada, donde haya acceso a la justicia, si no es una anomia, es todo un caos y es imposible, si no hay una cierta valoración. Obviamente hay una tradición y las normas van adaptándose a la nueva realidad, no es lo mismo los siglos digamos, anteriores que el siglo XXI, con una visión, una mente más abierta, no sin tanto extremismo, ¿no? De hecho, en esta pandemia resurgieron muchos extremismos. Pero bueno, yo creo que la ética nunca debe ser dejada de lado. Ojalá que no sea así. Muchas gracias. Bueno, tenemos todavía un tiempo más. Hay una pregunta más de José Eduardo Tapia sobre cómo superar las exigencias del principio de inmediación en las audiencias virtuales.
Claro, eso es una excelente pregunta. La otra vez también estuve en un foro muy interesante que me invitaron de oyente para aprender y justamente estaban debatiendo esta pregunta. Hay procesalistas como Jordi Beltrán, a quien conozco en persona también y respeto mucho, que él fundamenta que la inmediación, en realidad, en la virtualidad no sería tan importante, ¿no? Como que en realidad hay otros principios y, digamos, ya hacer un ciberproceso y datos, porque ya no es el expediente digital, no, eso yo creo que, como dicen los maestros, son términos obsoletos, es un ciberproceso y datos. Pero yo creo que la inmediación, como dicen otros profesores, debe estar presente, porque son los principios básicos del derecho procesal. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, en una audiencia virtual, hacer prevalecer la inmediación, ¿no? Y habría que validar la identidad de las partes, ¿no? Con un sistema eficiente y eficaz, habría que adecuar la iluminación y la posición de las cámaras para que haya un pie de igualdad, digamos, ¿no? Entre las partes, porque si no también podría tener ventajas un testigo o un imputado también. Eso es muy interesante, que no es el motivo de mi charla, cuando se aplican las neurociencias, ¿no? Y también cómo se puede hacer un peritaje válido en cuanto a inteligencia artificial y en cuanto a neurociencia, porque aunque el perito sea doctor en Oxford o tenga una máxima calificación, tiene que tener una experiencia, ¿no? En poder validar esta prueba, en poder comunicar lo que está percibiendo, ¿no? Para que pueda aportar al proceso válidamente. Creo que lo que es necesario es la educación. Educar, capacitar en todas estas cuestiones para que se puedan resolver mejor los procesos en el futuro, porque yo creo que esto es maravilloso, esto va a quedar, no es que es por la pandemia. El proceso ya está informatizado, es como el comercio electrónico. A ver, puede volver una cierta presencialidad, pero yo creo que esto está para quedarse y gracias a Dios, porque ha solucionado muchos problemas. Había cierto como miedo o cierta negativa cuando se hablaba de los procesos electrónicos, como ciertos temas de tecnología. Yo lo viví muchas veces en carne propia cuando hacía las investigaciones de mi doctorado, realmente ver que hace falta mucha mente abierta para incorporar ideas, obviamente con respeto, con ética, pero que estamos debatiendo, nadie tiene la verdad absoluta de nada, estamos aprendiendo y solo para aportar a la paz. Así que espero haber contestado seria y con fundamentos, y gracias. Gracias, Romina. Bueno, hemos empezado la tarde con todo, tanto con Luz como con Romina. La verdad que ha sido muy interesante, ha generado mucho debate y participación. Y te agradecemos, Romina. Seguramente nos vas a acompañar porque participás de toda la jornada, así que te vamos a seguir teniendo en el Congreso. Vamos a continuar ahora. No sé si ya está la... Sí, perdón. Momentos que pueda, sí, y si no lo sigo por YouTube. Gracias. Bueno, muchas gracias. De paso aprovechamos para decir que estamos transmitiendo por el canal del Centro de Capacitación por YouTube y vamos a seguir también las preguntas para quien no haya podido subirse en la audiencia al Zoom. Bueno, tenemos entonces la tercera participación de la tarde. El doctor Edgardo Yudgar, somos compañeritos de trabajo en la Junta Federal de Corte y somos colegas. El doctor Edgardo Yudgar es abogado y es ministro, juez del Superior Tribunal de Santiago del Estero, profesor de grado y posgrado en varias carreras y universidades y capacitador del Centro Judicial. Edgardo nos va a hablar de la Cuarta Revolución Industrial, Derecho 4.0 y tensión entre el humanismo y el transhumanismo. Un gusto, querido amigo, tenerte. El auditorio es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, espero me estén escuchando bien. Como bien, en primer lugar, saludo a todo el auditorio, agradecido a la organización por la invitación, al doctor Martino, a mi colega Mario Adaro y a todos los que han facilitado que esté presente, como también saludo a todos los que nos siguen por stream. Como bien lo ha manifestado mi colega, y siguiendo un poco la línea de mi apreciada y respetada colega Romina
Cabrera, con quien hemos compartido muchos escenarios también en distintas latitudes de Latinoamérica abordando estos temas. Va muy en línea lo que voy a exponer, pero ya no tan específico de la mirada jurídica, sino me voy a animar, aunque no soy filósofo, pero tomando un principio kantiano que con todas las personas, en cierto modo, que filosofamos y tenemos esa esencia de filósofos, abordar toda esta problemática desde la moral y la ética que nos trae esta abordaje que tenemos, o este tema que ha sido tan avanzado y acelerado por las condiciones que nos ha puesto y la crisis que nos ha puesto a los seres humanos, el tema del COVID-19, que hace 3 años atrás ya el Foro Económico Mundial hablaba de que estábamos ante las puertas y la inminencia de la cuarta revolución industrial en la historia de la humanidad. Esta cuarta revolución tenía la característica, y le esperaban un poco más allá del año 2023, donde iba a producirse el centro de producción, lo que había venido a adelantarse por efectos de la pandemia y que nos ha introducido de modo poco programado a 2 años antes a esta revolución. Y como toda revolución industrial, tiene sus pros, tiene sus beneficios, pero también tiene sus contras. Sabemos que a medida que se iban produciendo las revoluciones industriales en el mundo, se iban produciendo problemáticas sociales, y problemáticas sociales que afectaban lo que decía recién Romina, los derechos fundamentales, los derechos esenciales como seres humanos, lo que hoy conocemos como derechos humanos, donde se protege la dignidad humana. El hombre como centro, a través de la revolución humanística de los siglos XVI y XVII, donde dejamos esa visión teocéntrica y pasamos a mirarnos como una visión antropocéntrica, pero también a mediados del siglo pasado ya había tendencias que hablaban de un transhumanismo. Un transhumanismo porque recogían todos los avances de la tecnología para facilitarnos la vida, pero también se veía que esa conjunción de facilitación podía tener, si es que no había frenos éticos y morales, una suplantación. Y suplantación que en cierto modo la vemos, aunque sabemos que por nuestra naturaleza y porque detrás de esa Big Data, detrás de esos algoritmos, siempre está la mente humana, alguien la programa, el hombre va a seguir teniendo hegemonía. Yo no creo que las máquinas nos reemplacen en cuanto a que nos sometan en forma directa a una esclavitud, pero a una esclavitud en el sentido de dominio, pero sí de dominio de idiosincrasias, de formas de vivir nuestra vida, de orientarnos y condicionar nuestra vida, y de hecho saquemos este escenario de pandemia, en donde por cuidados especiales y por crisis y por protección de la salud, en cierto modo nos vemos obligados a utilizar la tecnología. Ya lo venía haciendo antes. Entonces, me acuerdo de una frase de un gran pensador político argentino del siglo XX, Jauretche. Jauretche decía que muchas veces las concepciones filosóficas tienen lo erróneo, porque es como cuando compramos ropa para vestirnos o vamos a un sastre o a una modista y el sastre nos dice, vea, esta es la ropa y nos queda grande o chica, y en vez de decirle, por favor, modifíquela para que se amolde a nuestro cuerpo, no, señor, que nos digan, usted engorde un poco o adelgace un poco, así le queda bien. Y ese es el peligro, porque a veces con esta cuarta revolución que está apoyada en tecnología, que el gobierno alemán
supo dar la luz que le llamó 4.0, en donde decía que todo el entorno humano iba a estar en cierto modo interactuando con lo que son factores de inteligencia artificial, de big data, de algoritmos y toda una serie que hoy conocemos y que han sido desarrollados, y no me voy a parar a hablar, pero el problema es que cuando la revolución industrial a principios del siglo XX llevó mucho progreso, pero también muchas miserias a Europa, Ortega y Gasset escribió un pequeño ensayo que le llamó Reflexiones sobre el Quijote, y ensambló aquella frase tan conocida que decía: yo soy yo y mis circunstancias. Si no salvo a ellas, no me salvo yo. Y es cierto, porque cuando nosotros salimos del vientre de nuestra madre, interactuamos con el mundo, vamos formando nuestra esencia como seres, nuestra personalidad, en esa interacción con nuestros estudios, con nuestras relaciones y con nuestro entorno circunstancial. Y eso va a marcar lo que nos va a pasar en la vida. Y en un modo global nos va a pasar como seres humanos. Entonces, él también escribió en la Revolución, en la Rebelión de las Masas, con la especialización. Y decía que con la especialización había encontrado él en la categoría del saber una tercera categoría de las dos que se conocían hasta ese momento, que eran los sabios, los ignorantes, y con los especialistas, por el modo que se desarrollaba en Europa, los sabios e ignorantes. Sabios, porque en el tema de su ciencia nadie le podía discutir. Eran irrebatibles en sus conocimientos y fundamentos. Pero ignorantes, porque si se los corría un centímetro de las incumbencias de esa ciencia, no sabían nada. Y esto un poco es lo que también tenemos que pensar con los desarrollos tecnológicos. Son muy buenos y hay que asimilarlos en todo lo que nos mejore la vida, en todo lo que sean una herramienta de vida y no un condicionante de vida. Porque los técnicos expertos en las ciencias duras de la informática piensan cómo mejorar esa ciencia, pero a veces se olvidan de la ética. Los grandes avances, el haber encontrado toda la ciencia de la energía atómica, fueron factores de gran avance y de gran progreso para nuestra humanidad, pero también fue un gran factor de destrucción de nuestra humanidad. Y eso es lo que no tenemos que tender cuando esta revolución ya nos vuelva de un modo que no se puede volver atrás a convivir de modo decidido con los factores de las ciencias y las técnicas. El problema que hemos tenido es que, como decía el gobierno alemán, hay 3 etapas para desarrollar lo que es el ingreso a los procesos de implementación de tecnologías 4.0. Una que es como una escalera con sus respectivos escalones, en donde el primer escalón es ese proceso de implementación. En el medio de la escalera llegamos a la etapa de la selección, en donde vemos lo bueno y lo malo, para recién alcanzar el último escalón, que es la implementación. Y en esa materia de selección, allí es donde no debemos renunciar a la ética, porque la ética es lo que ha venido marcando los frenos de todo exceso a lo largo de nuestra vida. Por eso tenemos que estar familiarizados y tenemos que tener esa predisposición, técnicos y no técnicos, a que estos enunciados sean los que después vayan modulando lo que va a ser elementos normativos de regulación, porque genera sin lugar a dudas
dilemas morales la inteligencia artificial, como lo ha generado la bioética, como lo ha generado tantas otras cuestiones de avances de la tecnología, y que debemos dirimirla, y corresponde a nuestro discernimiento juzgar lo que resulte más adecuado, por más falibles que seamos los seres humanos. Y no podemos renunciar a esta responsabilidad, porque principalmente, si queremos preservar una humanidad que conserve aquellas cuestiones que hacen al respeto de la dignidad humana, principalmente tenemos que ser agentes morales. Y después de ser agentes morales y éticos, somos políticos, somos jueces, somos estadistas, somos ciudadanos comunes y somos especialistas en las diversas incumbencias de las materias y profesiones que sean. Por eso tenemos que especializarnos, sí, en todo, pero también sin descuidar estudiar filosofía y ética. Kant y Rousseau nos ilustraban, nos decían que los avances tecnológicos ya en aquellos tiempos nos conllevan automáticamente a un progreso también en el orden moral, porque puede darse una relación proporcional entre ambos itinerarios. Por lo tanto, no es imposible, pero sí existen los peligros, porque hablamos de revolución industrial, hablamos de industria, hablamos de éticas utilitaristas, por sobre éticas propiamente morales, y en donde las grandes masas de dinero que juegan detrás muchas veces se imponen a los conceptos morales. Por eso, en cierto modo, tenemos que, así como buscamos la vacuna con el COVID, estar también vacunados para que la faz negativa de esta irrupción tecnológica sea para que nos favorezca y no nos perjudique. Por eso, cuando la filosofía y la ética se regatea y se pierde esa mirada pedagógica sobre los límites de las cuestiones, y donde están también los límites al respecto de la dignidad humana, impuestos tanto al Estado como a los particulares, como a las grandes masas económicas y a los factores de poder, entonces tenemos que estar cuidadosos de no perder esos sectores. Mire, hace tiempo que vengo reflexionando estos temas dentro de mis estudios y especializaciones que tengo en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos, y esto es así porque esta nueva tecnología va a requerir una reevaluación de las disciplinas tradicionales. De hecho, ya lo está haciendo, y que está directamente influenciada con todo lo que son los aspectos más sencillos de la vida de cualquier persona, como aquellos más complejos. Estos marcos clásicos de lo que era nuestra idiosincrasia de vida se van alterando y empiezan a aparecer esas negociaciones entre el Estado, entre la forma de construir el bien común, y en esa construcción de bien común ya tenemos un debe ético y moral antes de involucrar las tecnologías, que vemos también la crisis moral que estamos atravesando en Latinoamérica, los reclamos de la gente, y eso también es un factor que hay que tener muy en cuenta, un factor que hay que tenerlo siempre presente a la hora de definir todas estas cuestiones. No quiero con esto ser un pájaro de mal agüero y hacer predicciones malas, al contrario, creo que la tecnología es algo que es íncito a nuestro desarrollo y a nuestro progreso. Aquí también se plantea ese dilema que siempre está presente en el hombre, civilización o barbarie. Pero muchas veces se confunde la civilización con adelantos tecnológicos, y esa civilización, ese concepto de civilización, no hay que entenderlo solamente desde los avances, desde lo técnico, hay que entenderlo desde los usos que se dan a esos avances, porque si no, tenemos un avance técnico que desde esa mirada técnica
evidentemente es un avance de civilización, pero en cuanto a los aspectos humanos, a los aspectos morales y a los aspectos de nuestra dignidad, son retrocesos. Y esos retrocesos es lo que tenemos que cuidar que no se produzcan. Como decían Kant y Rousseau, debe ir acompañado lo técnico y lo humano. Entonces, creo que el factor a tener en cuenta primordialmente, de modo tan importante como los avances técnicos, son los principios éticos. Que está bien, somos seres humanos, discutimos, hay veces que no nos podemos poner de acuerdo, es propio de nuestra naturaleza, pero para eso son los debates, estos foros son muy importantes, los debates parlamentarios, en donde también podamos día a día, la mayoría de los seres humanos, decidir por nosotros. Tenemos que alimentar desde las escuelas tempranas el espíritu crítico para que otros no piensen por nosotros. Tengamos que hacer como lo decía también Kant cuando respondía qué era la ilustración, aquel aupe sapere, en el sentido de que seamos capaces de usar nuestra propia inteligencia y que alcancemos esa madurez, esa mayoría de edad, no por los años que tenemos, sino que porque otros no nos quieran imponer lo que piensan, sino que podamos filtrar con nuestro propio análisis crítico y nuestro propio pensamiento. Sepamos pensar con nuestros propios criterios. Bueno, creo que el tiempo que ha sido asignado va a ser dividido en tiempo de exposición y en tiempo de preguntas, así que voy cerrando, recordando que este transhumanismo que inevitablemente vamos a entrar, que no nos haga perder esa mirada y ese entorno de humanismo, para que tampoco se altere nuestra sustancia de dignidad, no se altere la esencia de seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. La verdad que ha sido una exposición fantástica, como siempre nos tenés acostumbrados. Les recuerdo que tenemos unos minutos todavía a los participantes para formular preguntas. Yo en lo particular, y aprovechando tu conocimiento y desarrollo en el derecho constitucional, ¿qué pensás del nuevo bloque de derechos vinculado a lo digital? Por ejemplo, España ahora está discutiendo la nueva Carta de Derechos, derecho al pseudonimización, a la anonimización, a la neutralidad en la red, al olvido, bueno, a una serie de dimensiones de derechos humanos vinculados al ser humano en su mundo digital, a la ciudadanía digital. Bien, a tu pregunta, bueno, yo creo que, como decía Karl Lowenstein, ¿no?, aquel gran maestro del derecho constitucional español, las constituciones se las pueden clasificar desde una mirada ontológica, que ese fue el gran avance que trajo el constitucionalismo Karl Lowenstein, porque la mirada, la clasificación ontológica nos deja permitir cuál es la constatación real que tienen esos preceptos constitucionales en la vida misma de las sociedades que regula. Y hablaba de constituciones normativas, nominales y semánticas, donde la normativa es aquella constitución ideal en donde la letra constitucional es el reflejo de la realidad concreta actual. Por eso hablaba de constituciones vivientes y por eso se le llama a Lowenstein el padre del neoconstitucionalismo. Dejó de ver esas clasificaciones solamente dogmáticas, alejadas de la realidad, mientras que las nominales eran aquellas que había que hacerle algunos ajustes, y las semánticas son las que ponen los tiranos, que tienen constituyentes y convencionales a medida, y que solamente hacen constituciones para concentrar mayor poder. Entonces tenemos que tender a esas constituciones normativas que refieran a lo que es la realidad. Y como decía, la normatividad debe adecuarse a lo que es la realidad social. Decía Cosio, nuestro gran maestro tucumano, el derecho no son normas, el derecho
es la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. Y a eso lo complementaba aquel gran profesor Theodor Fiebeck en la década del 50 con la tópica de jurisprudencia, diciendo que criticando en cierto modo al positivismo, diciendo que los problemas que debemos solucionar las sociedades, y especialmente los juristas, son esos, los problemas que se generan en nuestras sociedades. Por lo tanto, no hay que mirar la solución desde el sistema jurídico, hay que mirarlo desde el problema. Y el sistema jurídico debe ser herramienta. También estos nuevos elementos de tecnologías deben ser herramientas y no deben ser, digamos, soluciones concretas para mirarlas. Porque si no, hacemos lo que Jauretche nos decía que no hagamos, que el cuerpo se adecue al vestido y no el vestido al cuerpo, ¿no? Así que es importante que se vayan renovando las constituciones conforme lo que se va avanzando la humanidad. Perfecto. Acá ya tenemos una pregunta tenemos participantes, la verdad que se hace un ecosistema de debate. Lo tenemos al gran profesor y doctor Ramón Brena, que te pregunta si no crees que los congresos nacionales debaten hoy temas viejos y no ven el presente y el futuro para nosotros. Y en algunas cosas sí, Bueno, es cuestión de la agenda, ¿no? Es cuestión de la agenda. Algunas agendas parece que vamos para atrás. Estoy muy en línea con lo que opina el doctor. Pero hay dentro de esa trama, lo importante es que sea una decisión democrática, ¿no? Con todos los años que tiene la democracia y todos los defectos que tiene la democracia, lo importante es agarrar ese debate, ¿no? Y buscar dentro de esas concepciones popperianas, porque en definitiva lo que hoy es verdad siempre va a estar respaldado dentro de la organización del Estado desde un respaldo autoritativo, no desde un Estado, desde un respaldo porque sea lo razonablemente mejor. Porque siempre alguien tiene que definir dentro de ese debate de ideas cuál es la verdad, y para eso son las organizaciones, la parte orgánica de la Constitución, que establecen los distintos órganos y los distintos niveles de jerarquía de recursos, donde hay alguien que tiene la última palabra, ¿no? Pero es muy importante que los parlamentos estén muy bien informados, pero no, los parlamentos no son los que discuten las cuestiones porque propiamente se generan en los parlamentos. Las agendas políticas, es allí donde las agendas políticas también tienen que advertir a los parlamentos, y hablo de agendas políticas sobre todo con aquellos que tienen la obligación de administrar desde los ámbitos de la esfera ejecutiva. Bien, profesor Martino, que es súper activo, no solo lidera el Congreso, sino también está en preguntas. Te pregunta si de las teorías morales conocidas, ¿cuál te parece más adecuada hoy? Bueno, tenemos muchas teorías, pero yo me llama mucho a mí aquella que en cierto modo tiene algún toque con el naturalismo, ¿no? No es que, si bien soy muy crítico, pero en cuanto a hablar de moral, aquella dialéctica prudencial. Esa dialéctica prudencial orientada siempre como eje fundamental aquella dignidad humana que Kant nos decía como que en el mundo de las cosas, de los bienes materiales, todo tiene un precio, todo puede ser cambiado, pero los seres humanos no tenemos precio, sino tenemos dignidad, ¿no? Y esa orientación, miremoslo, no importa, desde una moral aristotélica o una moral kantiana, pero siempre en donde se resalte esa dignidad humana. Bien, muchas gracias. Tenemos la última pregunta de Valentina desde Sicilia. Sí, ¿cómo puede evolucionar la ley si el hombre siempre permanece igual, pero solo cambian sus necesidades? Es que, bueno, ahí yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Yo creo que el hombre evoluciona, ¿no? Desde las teorías de la evolución hace que el hombre vaya evolucionando. Vamos evolucionando a medida de cuáles son nuestras necesidades, de cuáles son
nuestras necesidades insatisfechas, de los avances en ese contexto de civilización y barbarie que hablaba anteriormente, y sí se puede adecuar. Lo que sí hay que hacerlo dentro de un marco de razonabilidad y racionalidad, en donde no se pierda el eje de lo que somos y cuál es nuestra naturaleza. Perfecto. Edgardo, muchas gracias como siempre. Nos veremos en algún espacio común en la Junta Federal y en la tarea que hacemos cotidianamente. Ha sido de nuevo un gusto tenerte como colega y como expositor.